En la ribera oriental del Nilo, entre Tebas y Menfis, existe un tramo de desierto que durante siglos fue evitado. No por su geografía. No por la escasez de agua o de recursos. Fue evitado por memoria. Allí se alzó una ciudad que no debía existir, una capital concebida sin pasado, sin dioses antiguos y sin legitimidad heredada. Un espacio creado para romper con todo lo anterior. Su nombre fue Aketatón. Hoy la conocemos como Amarná. No representó una evolución natural de Egipto, sino una interrupción deliberada, una pausa forzada en el curso de su historia. Akenatón no eligió este lugar por razones estratégicas ni económicas. El valle carecía de tradición religiosa, algo impensable para una capital egipcia. Las estelas fronterizas grabadas en los acantilados que rodean la llanura lo dejan claro. El propio faraón declara que el sitio fue señalado directamente por Atón, sin vínculos con ciudades sagradas previas. La arqueología confirma esa afirmación. El terreno no había sido ocupado de manera significativa, no albergaba templos antiguos ni necrópolis reales, no estaba asociado a ningún dios tradicional y se encontraba deliberadamente entre dos centros históricos de poder. Para los egiptólogos, esta elección fue un gesto consciente de negación del pasado. Berry Kemp describe a Amarná como un espacio ideológico puro, diseñado para existir sin interferencias simbólicas anteriores. La ciudad fue levantada con una rapidez sin precedentes. Las excavaciones indican que su construcción se concentró en un periodo aproximado de 5 a 7 años, una velocidad que obligó a soluciones prácticas y urgentes. Se utilizaron bloques pequeños de piedra, los talatat, que permitían una edificación acelerada. La arquitectura se estandarizó, las formas se repitieron y la prioridad absoluta se otorgó a templos y palacios. Las viviendas comunes fueron funcionales, no monumentales. Amarná no fue pensada para perdurar siglos, fue diseñada para servir de inmediato a una idea que exigía presencia constante. El urbanismo de la ciudad respondía a principios completamente nuevos. Los templos carecían de techos cerrados, los altares quedaban expuestos directamente al sol y las avenidas principales seguían un eje este-oeste, acompañando el recorrido diario de la luz. Los palacios estaban atravesados por patios abiertos, inundados de claridad. La arquitectura rechazaba la penumbra y el misterio. Todo debía quedar visible. En Amarná, lo sagrado no se ocultaba, se mostraba sin filtros. Los restos humanos hallados en la ciudad revelan una realidad dura. Los estudios osteológicos muestran una alta mortalidad infantil, signos claros de desnutrición, lesiones provocadas por trabajo físico intenso y una escasa presencia de ancianos. Amarná fue habitada por artesanos trasladados por orden estatal, funcionarios de la corte, sacerdotes del nuevo culto y trabajadores reclutados desde distintas regiones del reino. No fue una ciudad que creciera con el tiempo. Fue una ciudad impuesta. La vida cotidiana fue más compleja de lo que dictaba la doctrina oficial. Las excavaciones han sacado a la luz amuletos de dioses tradicionales, objetos rituales no alineados con el culto solar y prácticas domésticas que conservaban creencias antiguas. Incluso en la ciudad del Dios único, Egipto no dejó de ser Egipto. En lo privado, la tradición sobrevivía. Desde su concepción, Amarná fue más que un asentamiento urbano. Fue una declaración política, religiosa y cultural. Negaba a los dioses antiguos, al clero de Tebas, a la historia acumulada del reino y al delicado equilibrio entre pasado y presente. Por eso, cuando el proyecto colapsó, la ciudad no fue reformada ni adaptada. Fue condenada al abandono. Amarná nació sin raíces, creció sin consenso y existió sin futuro. Dependía de una sola idea y de un solo hombre. Cuando esa idea comenzó a desmoronarse, la ciudad quedó indefensa, convertida en un símbolo incómodo que Egipto decidió dejar atrás bajo el sol del desierto. Las ciudades suelen morir entre ruinas. Algunas caen bajo el fuego enemigo. Otras se consumen lentamente por el hambre, la peste o el colapso interno. Amarná siguió un camino distinto. No fue destruida. Fue vaciada.
Las excavaciones no revelan señales de asedio ni capas de ceniza que indiquen incendios masivos. No hay muros derribados ni rastros de violencia estructural. Lo que aparece, en cambio, es algo más perturbador, una ciudad completa, intacta, pero privada de habitantes. Espacios diseñados para la vida, detenidos en silencio. Amarna no fue vencida. Fue dejada atrás de manera consciente. Tras la desaparición de Akenatón, el centro del poder egipcio se desplazó sin titubeos. La corte abandonó la ciudad y regresó a los ejes tradicionales del imperio. Menfis recuperó su peso administrativo. Tebas volvió a concentrar la autoridad religiosa. El movimiento no fue gradual ni ambiguo. Fue una decisión clara, ejecutada con rapidez. Los altos funcionarios partieron primero. Los talleres vinculados a la Casa Real cesaron su actividad. La maquinaria burocrática dejó de operar sin dejar estructuras de reemplazo. En cuestión de tiempo, Amarna perdió aquello que define a una capital, su función política. Sin administración, sin corte y sin ritual estatal, la ciudad quedó reducida a un conjunto de construcciones sin propósito. Lo más revelador es la velocidad del abandono. En viviendas y espacios de trabajo, los arqueólogos han encontrado utensilios aún en su lugar, almacenes parcialmente vacíos y esculturas detenidas en pleno proceso de elaboración. No hay señales de planificación urbana a largo plazo ni de evacuación progresiva. Todo indica una orden central inmediata. Amarna fue útil solo mientras la ideología que la sostenía permaneció en el poder. Cuando esa ideología cayó, la ciudad perdió derecho a existir. Para el nuevo régimen, Amarna era un problema imposible de resolver. No se trataba simplemente de una antigua capital. Era un símbolo incómodo. Representaba el núcleo del culto a Atón, el recuerdo tangible del colapso del orden tradicional y un desafío directo a la autoridad restaurada del clero. Mantenerla activa implicaba reconocer la legitimidad de su origen. Y aceptar su origen significaba aceptar el experimento que el Estado acababa de condenar. La respuesta no fue la destrucción, sino el desmantelamiento. Amarna no fue arrasada. Fue desarmada con precisión. Bloques de piedra fueron reutilizados en otros templos. Estatuas fueron fragmentadas hasta perder identidad. Inscripciones fueron borradas de manera selectiva, eliminando nombres sin destruir por completo las superficies. El objetivo no era crear ruinas visibles, sino neutralizar el significado. Borrar el mensaje sin dejar un monumento que lo recordara. En la mentalidad egipcia, el olvido era el castigo definitivo. Existir dependía de ser nombrado. Amarna fue excluida de las listas reales, omitida en los textos religiosos posteriores y silenciada en los relatos oficiales. No fue mencionada como advertencia ni como error. Simplemente dejó de existir en la memoria del Estado. Ese silencio absoluto fue una condena más severa que la destrucción física. Paradójicamente, ese intento de borrado es lo que hoy permite reconstruir la ciudad. Al no ser reutilizada de forma intensiva ni transformada por ocupaciones posteriores, Amarna quedó suspendida en el tiempo. Casas, herramientas, objetos cotidianos y barrios enteros conservan la huella de una vida interrumpida. No son ruinas glorificadas, sino restos silenciosos de una capital que nació sin raíces, creció sin consenso y fue abandonada sin duelo. Amarna no fue destruida por enemigos externos. Fue sacrificada por su propio país. Egipto decidió que aquella ciudad no debía tener herencia, continuidad ni memoria. Y durante siglos, lo consiguió. Durante más de 3000 años, Amarna no fue una ruina célebre ni un lugar de memoria. Fue un vacío intencional. Una capital arrancada del relato egipcio. No apareció en listas reales, no fue mencionada en textos sagrados, no se conservó como advertencia. Egipto logró borrar una ciudad completa de su propia historia. Ese silencio se quebró en el siglo XIX, cuando exploradores y arqueólogos registraron restos dispersos en el desierto oriental. No buscaban una capital perdida ni comprendían lo que estaban observando. Amarna regresó al mundo moderno por accidente. Las excavaciones revelaron algo excepcional, una ciudad completa, detenida en el tiempo.
Barrios residenciales definidos, calles trazadas con precisión y talleres abandonados en plena actividad. A diferencia de Tebas o Menfis, Amarna no fue reutilizada ni transformada. El intento de borrarla terminó preservándola. Pero la arqueología también expuso una realidad dura. Los restos humanos muestran alta mortalidad infantil, desnutrición y cuerpos marcados por trabajo extremo. Amarna no fue una utopía solar, sino una capital levantada con urgencia y sostenida a un alto costo humano. Su redescubrimiento obligó a reescribir la historia de Egipto. Lo que debía desaparecer se convirtió en una de las fuentes más reveladoras sobre el poder, la vida cotidiana y la fragilidad del proyecto de Akenatón. Amarna plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué una civilización obsesionada con la eternidad decidió borrar una ciudad completa? La respuesta no está en sus muros ni en sus calles, sino en lo que representaba. Amarna encarnaba un peligro profundo. Un dios sin linaje ancestral. Una capital sin pasado. Un poder concentrado en una sola visión. La prueba tangible de que el orden egipcio, aparentemente inmutable, podía romperse y rehacerse desde cero. Aceptar su existencia significaba admitir que la tradición no era eterna. Para Egipto, esa perspectiva era impensable. Por eso la condena fue silenciosa. Amarna no fue destruida para servir de advertencia. Fue eliminada para no dejar rastro. No debía inspirar. No debía repetirse. Egipto restauró a los dioses antiguos, recuperó el arte tradicional y recompuso su equilibrio político. Pero jamás volvió a intentar algo semejante. Amarna no cayó en batalla. No fue arrasada por enemigos. Fue abandonada por decisión propia. Una ciudad creada para el sol terminó sepultada por el olvido. Una capital pensada para la eternidad sobrevivió apenas una generación. Egipto intentó borrarla de la historia. Pero la arena la conservó. Y el tiempo la devolvió. Porque algunas ideas fracasan. Y aún así se niegan a desaparecer.